Ahora bien, hablaremos de lo que es la fisiología de adaptación a la altura. Dentro de esta su historia, que comienza 30 años antes de Cristo, donde se encuentra la primera evidencia del mal de altura reportado en la exposición china, manifestado como la cefalea de montaña. En 1590, Joseph Acosta publica en Perú acerca de la enfermedad de montaña y el mal de altura. Y en 1777 vendría a ser otro de los datos importantes, Lavoisier describe por primera vez lo que es el oxígeno y otros gases. En 1878, este año, se publica lo que es la presión barométrica por Paul Bert, quien se convierte en el padre de la fisiología y se habla de la fisiología de altura. En 1890 se construye el primer laboratorio de estudio de altura en Mont Blanc. Y en 1921 y 1922 inicia la expedición a Sierra de Pasco por Joseph Barcroft y se forma el Centro de Estudios de Altura. En 1948, Carlos Monge Medrano y Carlos Monge Casinelli, peruanos, publican Aclimatización en los Andes y luego hacen un estudio más conciso sobre lo que es el mal de altura y el poblador andino. Y en el 2010, uno de los estudios más modernos de los últimos años, se reporta el primer cambio genético donde se vio en los tibetanos el cambio de lo que sería la mutación y la adaptación a la altura debido al gen EPAS. En cuanto a atmósfera, se sabe que el efecto patológico por la altura es la hipoxia. Esto se debe a que en la altura escasea el oxígeno por la caída de la presión atmosférica. Esta caída de presión no es dañina, salvo existan cambios bruscos previos. Esta presión barométrica va bajando, ya que la cantidad de aire a nivel del mar es enorme comparada con la cantidad de aire que se tiene en la altura. Y la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio y decrece de forma no lineal por cambios de velocidad y temperatura. Esta también va a variar de acuerdo a la latitud, que puede ser entre 6 y 16 kilómetros, y va a variar también a nivel de estaciones, ya que incrementa en el verano y baja en el invierno. No se ha encontrado ni se ha demostrado que bajar grandes temperaturas nuestro cuerpo sufre hipotermia, pero sí se ha encontrado que la falta de humedad del aire puede causar deshidratación, ya que el estímulo de sed no se activa con la pérdida de vapor, como sí con lo que sería otros estímulos. Recordemos también que el sol nos bombardea con radiación, que en el caso de estar en nevados hace que se multiplique esta radiación y por encima de 4000 metros sobre el nivel del mar se duplica y nos puede causar daños a la piel, al igual que la radiación ionizante, que viene a ser un factor cancerígeno. En cuanto a la genética en altura, se conoce que un polimorfismo del gen ACE mejoraba el rendimiento de los montañistas, y en el 92 se halla que los IF son componentes que promueven a la transcripción del gen EPO. Este IF en condiciones típicas va a oxidarse, pero una vez que haya hipoxia, el pH por el momento no actúa con el oxígeno y el IF1 queda liberado y se une a una porción 1 beta que se va a integrar y se va a tornar en un factor de transcripción maduro y activan el factor de contestación a la hipoxia. Otro factor importante a ver es que el alelo D y el alelo I del gen ACE se van a asociar para un mayor rendimiento de atletas. Ahora bien, la IF1 participa en la producción de óxido nitroso sintetasa para el mecanismo de respuesta a hipoxia. Esto va a producir que se aumente el uso de la energía, aumenta la vía glicolítica anaerobia y aumenta la angiogénesis. También produce la vasodilatación para mayor acceso a sangre, el aumento de volumen de hemoglobina y glóbulos rojos y el aumento de neurotransmisores del estrés para respirar mucho más rápido. Ahora, la hipoxia intermitente aumenta el IF1 alfa, pero baja el 2 alfa. O sea, no se va a activar su función completa, habiendo un posible mecanismo de adaptación. IF1 alfa aumentado con cáncer en su poca tensión de oxígeno. Este IF1 aumentado es algo que ya habíamos conocido previamente, ya que sabemos que las células cancerígenas tienen una poca tensión de oxígeno, ¿no? Viven con un poco requerimiento de oxígeno. Ahora, frente a la hipoxia, producimos más IF1 alfa porque no se degrada y se une con 1 beta para cumplir sus funciones genéticas, pero en su regulación de estos dos está lo que sería la posible adaptación a la hipoxia. En cuanto al rendimiento de los Sherpas, esto sí estudiado en los tibetanos, que van a poseer más consumo de oxígeno, mayor latido cardíaco, menos vasoconstricción por hipoxia, más óxido nitroso para hacer hipertensión pulmonar, más óxido nitro
para no hacer policitemia, más grande flujo sanguíneo fetal y más grande saturación de oxígeno. Todos estos han sido estudiados, son factores que van a mejorar lo que es el rendimiento de lo que serían los tibetanos comparados con los pobladores de Beijing. Este es uno de los, este mayor soporte a lo que sería la altura es muy diferenciado comparado con, por ejemplo, el hombre de altura de aquí, de Perú, ¿no? Que va a desarrollar recién estas capacidades cuando ya sea adulto y no como los tibetanos que ya tienen como una preconcepción previa por herencia. En cuanto a la aclimatación y adaptación, la aclimatación es una respuesta fisiológica frente a la hipoxia y depende del grado y velocidad de la misma. Para ver lo que serían las alteraciones, vamos a tener una sensación de falta de aire a los 2000 metros, el mareo, debilitamiento mayor a 4000 metros y así el rango de la gravedad máxima está por encima de los 4500 metros, ¿no? En cuanto a la hipoxia hipovárica, va a haber un cambio fisiológico entre la hipoxia y es la frecuencia cardíaca, después hay hiperventilación y puede prolongarse por varios días, lo que llamamos aclimatación crónica. También puede cambiar la respuesta ventilatoria, la respuesta a la hemoglobina, que va a ser entre el quinto y séptimo día, y luego se manifiesta hasta el día 14. Finalmente, cuando pasa varios años viviendo en la altura, hay cambios como la densidad capilar, sobre todo en el corazón. Ahora, como vemos aquí, la curva verde y amarilla nunca se igualan, demostrando así que el cuerpo nunca será el mismo. Nunca tendrá el mismo performance en altura como a nivel del mar, que es lo que principalmente vemos cuando los deportistas, por ejemplo los futbolistas, exigen que no haya partidos en lo que serían zonas de gran altura, ¿no? En cuanto a la adaptación, van a ser los cambios de selección natural de gente que nació, creció y tiene muchas generaciones en la altura, pues tiene que ver con los genes. Y la respuesta ventilatoria permite